Patricia Severino Luis y estaré haciendo una breve reseña histórica sobre el origen y evolución del calolímetro. ¿Quién lo creó? ¿Dónde lo creó? ¿Cómo lo creó? El calolímetro es un instrumento que permite medir el calor liberado o absorbido en diferentes procesos químicos. Su origen se remonta en el siglo XVIII cuando Joseph Blatt introdujo la idea del calor latente, base para su desarrollo. Posteriormente, Lavoisier y Laplace crearon en Francia el primer calolímetro de hielo, con el que demostraron que la respiración es una forma de combustión lenta. Pero más tarde, Jean Prescott en Inglaterra comprobó que el trabajo mecánico puede transformarse en calor, aportando a la ley de la conversión de la energía. Con el tiempo, el diseño del calolímetro evolucionó mejorando sus materiales y presión hasta llegar a los modernos usando en laboratorios, nutrición y en los estudios de materiales. Yo voy a hablar de lo que es un calorímetro y cuáles son los tipos de ellos que existen. Mi matrícula es RR2306004, Addison Ramos. Un calorímetro es un instrumento que se utiliza para medir la cantidad de calor que se libera o se absorbe durante un proceso físico o químico, como una reacción o un cambio de estado. Su principio se basa en que el calor perdido por un cuerpo es igual al calor ganado por otro. Los tipos de calorímetros que existen son el calorímetro simple o de mezcla, que mide el calor específico de sustancias al mezclar líquidos a diferentes temperaturas. Está el calorímetro de combustión o bomba calorímetra, mide el calor liberado en una combustión completa dentro de un recipiente cerrado. El calorímetro diferencial, que compara el calor absorbido liberado por las muestras simultáneas. Existe también el calorímetro de flujo, que determina el calor intercambiado cuando un fluido pasa continuamente por un sistema. Un cordial saludo para todos mis compañeros y futuros colegas y docentes. Mi nombre es Patricia Torres Nova. Les estaré hablando un poco del calorímetro. Un calorímetro es un instrumento que sirve para medir la cantidad de calor o temperatura que se observa durante una reacción química o física o un proceso térmico o en otra palabra sirve para determinar cómo se transfiere la energía que determina entre una sustancia. ¿Para qué sirve? Sirve para medir el calor de una reacción, un ejemplo de una reacción exotérmica o endotérmica. Determina colores específicos de sustancia o puede realizar procesos de función, de evaporación o de solución. Tipos de calorímetro. Un calorímetro puede ser un vaso con café caliente. Es una reacción simple. O otro calorímetro puede ser una bomba de combustión. Otro tipo de calorímetro isotérmico o calorímetro de flujos continuos. Esos son tipos de calorímetro. Hasta aquí ha sido mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Félix Santana. Estaremos elaborando un calorímetro casero. ¿Qué es un calorímetro? Es un instrumento utilizado para medir la cantidad de calor que se observa o se libera en un proceso físico, químico o biológico. Su función principal es determinar el calor específico de un cuerpo y se utiliza elaborando diversas disciplinas. Entonces aquí tenemos, para crear un calorímetro casero, tenemos un phon, una lata, un termómetro, 2 vasos, papel de aluminio y algodón. Para poder obtener la temperatura adecuada, vamos a colocar un vaso con agua, temperatura ambiente, y vamos a calentar un poco de agua
y obtener una medida y luego todo mezclarlo en este envase de lata plástica, esto forrado en aluminio. Ponlo en pausa. Aquí vamos a medir por el calorímetro. La temperatura del agua ambiente me está dando 32.4. Caliente está dando 42.2. Entonces aquí vamos a hacer una mezcla del agua fría. El agua caliente. Vamos. Entonces, medimos. Entonces, si tienes que darte una medida. Dio 37 primero. Que está dando. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Arnaldo de la Cruz Vecino, integrante del grupo 5 de Física Termodinámica. En esta ocasión estaremos exponiendo lo que es el ejercicio concerniente al experimento del calorímetro. Vamos al ejercicio. Aquí nos encontramos nuevamente en la exposición del ejercicio del experimento del calorímetro con los datos obtenidos en dicho experimento. Como antes mencionado, dice que el calor cedido por el agua caliente es igual al calor absorbido por el agua fría. Esta es su fórmula general, lo que más adelante la estaremos simplificando para poder resolver el ejercicio. Estos son cada una de las partes de la fórmula general, donde M sub C es la masa del agua caliente y M sub F es la masa del agua fría. T sub C es la temperatura inicial del agua caliente y T sub Fi es la temperatura inicial del agua fría y T sub F es la temperatura final de la mezcla que estaremos encontrando más adelante, que es lo que necesitamos. Como antes mencionado, aquí se simplifica la ecuación teniendo como resultado que la temperatura final es igual a la masa del agua caliente por su temperatura más la masa del agua fría por su temperatura sobre la masa del agua caliente más la masa del agua fría. Estos son los datos obtenidos de la prueba del calorímetro. Como masa del agua caliente obtenemos que es 0.10 kilogramos. Masa del agua fría es igual a 0.10 kilogramos. Temperatura del agua caliente son 42.2 grados Celsius y temperatura del agua fría son 32.4 grados Celsius. Y encontraremos la temperatura final de la mezcla. Ahora sustituimos los valores en la ecuación ya simplificada y nos dice que temperatura final es igual a los 0.10 kilogramos del agua caliente por su temperatura, que son 42.2 grados Celsius, más los 0.10 kilogramos del agua fría por su temperatura, que son los 32.4 grados Celsius, sobre los 0.10 kilogramos del agua caliente, más los 0.10 kilogramos del agua fría, obteniendo
este resultado, aquí la multiplicación de 0.10 por 42 más 0.10 por 32.4 nos da 7.46, más los kilogramos del agua fría más kilogramos del agua caliente, que nos dan 0.20, y como resultado final obtenemos la temperatura final, que son 37.3 grados Celsius, que es lo que en el experimento arrojó.